mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para Amén. mí. Mis amados hermanos, hemos estado estudiando por varias semanas acerca de las parábolas y vamos a seguir estudiando acerca de las parábolas. Hoy día vamos a estar considerando la parábola de los talentos. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, por favor. Vamos a considerar desde el versículo 14 al versículo 30. Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 al versículo 30. El gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue enseñar la palabra de nuestro Dios. Sus enseñanzas para muchos llegaron profundamente y fueron de gran bendición, pero también había un grupo opositor a Jesús y a sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús fueron públicas, en casas, andando por el camino, a la orilla del mar, en un monte, en una sinagoga, también en el templo. Él entró y salió del templo muchas veces, pero en el contexto de esta parábola, Jesús entra al templo por última vez. Mira el capítulo 21, versículo 23. Esta es la última vez que Jesús va a estar en el templo. Dice Mateo 21, 23, cuando vino al templo. Esta es la última vez que Jesús entra, donde va a enseñar a sus más grandes enemigos, a sus grandes opositores, opositores de sus enseñanzas, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los saduceos, los ancianos, y va a ser muy fuerte contra estos hombres. Cuando Jesús sale del templo, en el capítulo 24, por favor, vaya ahí, versículo 1, sale para no entrar nunca más. Y dice el pasaje, capítulo 24, versículo 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, luego de salir del templo, declara a sus discípulos, este templo va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y las palabras del Señor son un impacto para los apóstoles. Ellos no pueden entender lo que el Señor les dijo. Por eso van a preguntar al Señor, ¿cuándo será esto? Mira el versículo 3, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué sabrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta, hermanos, ¿cuándo serán estas cosas? Se refiere a la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, lo que acaba de decirles el Señor. ¿Veis todo esto? Todo será destruido. Pero además, ellos hacen otra pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas son las dos preguntas que hacen los discípulos al Señor. Jesús va a responder en Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 35, a la primera pregunta sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo serán estas cosas? Y desde el versículo 36 del capítulo 24 hasta el versículo 51, Jesús va a responder a la segunda pregunta sobre su venida y del fin del siglo. El capítulo 25 es la continuación a la respuesta de la venida del Señor y del fin del siglo. Encontramos en el capítulo 25, del versículo 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes, parábola que nos va a enseñar a velar en la espera de la venida del Señor. Y desde el versículo 14 al 30 encontramos nuestro pasaje, la parábola de los talentos, parábola que nos va a enseñar a trabajar con las cosas que Dios nos da en la espera de la venida del Señor. Con ese entendimiento, vamos a leer nuestro pasaje. Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 30, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que quiero decir es que Jesús está haciendo una comparación. Recuerde que es una parábola. Él está enseñando esta ilustración a sus discípulos para hacer una comparación entre cómo es el reino de Dios y de cómo debemos estar a la espera de la venida del Señor. Por eso nos dice el capítulo 25, versículo 1, mire: entonces el reino de los cielos será semejante. Ahí está la comparación, semejante. Versículo 14, es como, porque el reino de los cielos es como. Es importante entender que solo es una comparación. Versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Como la parábola es una comparación, la segunda observación que quiero hacer es que el hombre que se va lejos, aquí en versículo 14, representa al Señor Jesucristo. Y sus siervos, a quienes va a entregar sus bienes, representan a cada uno de los cristianos, o sea, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos en este versículo a modo general? Primero, que es una ilustración, una comparación entre esta historia y el reino de los cielos. Segundo, aquel hombre que se va lejos representa al Señor Jesucristo. Tercero, los siervos. Todas las aplicaciones vamos a hacerlas al final. Vamos a entender primero la historia para luego hacer las aplicaciones del pasaje. Comenzamos, amados hermanos. Versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La parábola comienza con un hombre que tiene que emprender un viaje muy largo, lejano, a otro país. Lo dice 2 veces, el versículo 14 y el versículo 15. Ambos versículos dicen, versículo 14, que yéndose lejos, al final del versículo 15, y luego se fue lejos. Es un hombre que tiene que emprender un viaje. Este hombre tiene posesiones, tiene riquezas, y este hombre reparte sus bienes económicos con sus empleados, o mejor dicho, sus esclavos. La palabra siervo aquí es esclavo. Él es un patrón, él es su señor, es señor de ellos. Eso nos dice el versículo 19. Mira, léelo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos
Él es su Señor, Él es su patrón, Él es su dueño, y de hecho, así lo reconocen sus siervos, ya que los tres lo llaman Señor. Mira el versículo 20, dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor. Los 3 siervos reconocen a este hombre como su Señor, como su dueño. En los tiempos de Jesús, ser siervo de alguien, era reconocer que no tengo voluntad propia. La voluntad de mi Señor es la mía. Lo que Él me manda, yo lo hago. Vivo totalmente para Él, le sirvo solamente a Él, porque Él es mi Señor, Él es mi dueño. Eso era ser un esclavo, eso era ser un siervo en los tiempos de Jesús. Este Señor reparte sus bienes con estos 3 hombres conforme a la capacidad de cada uno. Esto nos dice el versículo 15. Y esto nos muestra que el Señor confía plenamente en sus siervos, ya que es capaz de entregarle sus bienes, su dinero, sus tesoros, los pone en sus manos para que ellos puedan invertirlos, ya que Él se va, tiene un viaje, un largo viaje. Y no solo confía en ellos, este Señor también los conoce, sabe de la capacidad que tiene cada uno. Él conoce muy bien a sus siervos y al decir el texto, según la capacidad de cada uno, está diciendo que los 3 son capaces. Los 3 son capaces, solo que en diferentes medidas, pero los 3 capaces. Sabe que uno tiene más capacidad que otro, pero los 3 son capaces de recibir los bienes de su Señor. El Señor confía plenamente en ellos y conoce plenamente a sus siervos. ¿Cuántos bienes les entregó su Señor a los siervos? Versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1 talento. No debemos confundir los talentos con capacidad intelectual o con la aptitud de una persona. No, ya que en los tiempos de Jesús los talentos eran una medida de dinero. Un talento, hermano, era alrededor de 6.000 denarios. Un denario era el pago diario de un jornalero. Entonces, para explicarme, si un denario era el pago diario de un jornalero y un talento son casi 6.000 denarios, entonces estamos hablando de que un talento aproximadamente son casi 20 años de sueldo de un jornal. Uno solo. Saque la cuenta. El que recibió 5 talentos, ¿sabe cuánto es? 100 años de trabajo de un jornal. El que recibió 2 talentos son 40 años de trabajo de un jornal. Y el que recibió 1 talento son 20 años de trabajo de un jornal, aproximadamente. No era poco lo que este hombre repartió a sus siervos. No era poco. Dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué significa esto? Que su Señor se preocupó de repartir a cada uno de sus siervos según sus facultades, su idoneidad, su suficiencia. Su Señor sabe y conoce perfectamente cuál es el límite de cada uno y qué peso puede recibir cada uno de ellos. Entonces la repartición de los talentos es justa. Al que le dio 5 talentos era capaz de recibirlos porque esa era su capacidad. Al que le dio 2 talentos era capaz de recibirlos porque esa era su capacidad. Y al que le dio 1 talento también era capaz de recibirlos porque esa era su capacidad. Su Señor se preocupó de darles un peso que son capaces de recibir. Su Señor repartió sus bienes justamente a estos hombres para que los pudieran invertir, porque Él sabe y conoce la capacidad de trabajo de cada uno. Y luego, dice el versículo 15 al final, se fue lejos. Emprendió su viaje. Viaje que duraría bastante tiempo. En todo el tiempo en que su Señor no iba a estar, sus siervos debían trabajar los talentos. ¿Qué hicieron los siervos al recibir los bienes de su Señor?
versículo 16 al 18. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que recibió 5 talentos, dice el versículo, fue obediente. Obedeció a lo encomendado por su señor, invirtió, trabajó el dinero, comenzó rápidamente a hacer la causa encomendada por su señor. Y el resultado, dobló la ganancia, ganó otros 5 talentos. El que recibió 2 talentos también fue obediente a lo encomendado por su señor. Invirtió, trabajó el dinero, el resultado, dobló la ganancia, ganó otros 2 talentos. Pero el que recibió 1 talento, tristemente no obedeció a lo encomendado por su señor. No trabajó el dinero, lo escondió, cavó en la tierra y escondió el dinero. Hermanos, podemos preguntarnos muchas cosas, pero realmente lo que debemos pensar es, ¿por qué solo 2 obedecen a su señor? ¿Por qué el tercer hombre no lo hace? Por lo general, hermanos, cuando la gente no obedece a sus patrones, cuando las personas pasan por alto lo encomendado por sus jefes, es porque los tienen en poca estima, es porque no tienen interés en ellos. Trabajan solamente cuando los están mirando, cuando su patrón está supervisando el trabajo, pero cuando su patrón deja de mirarlos, ya no trabajan. No les interesa porque no tienen ningún interés en lo que hacen, ni ningún interés en sus jefes, en sus patrones. Es probable que este hombre sea así, sin ningún interés hacia su trabajo y sin ningún interés hacia su señor. No había excusa para no invertir el talento que le fue entregado, pero como su señor se fue, ya no lo están mirando, no le interesa, no trabaja, no lo hace. Los 2 primeros hombres hacen lo que se les pide porque sí les interesa lo que hacen. Trabajan los talentos que le fueron encomendados. Quieren honrar a su señor, esté presente este o no. Pero para el tercer hombre no hay ningún interés de trabajar el talento. Puede ser por pereza o porque no le interesa a su señor, no lo sé. Quizá ambas cosas. La cosa es que no lo hace. Total, su señor no está, se fue y no se sabe cuándo vuelve. Sin notar que de los 3 era el que menos trabajo iba a tener, porque fue el que menos recibió, porque se le dio solo lo que era capaz de recibir, nada más. Pero siempre se cumplen los plazos. Las fechas siempre llegan. Y por más lejanas que las veamos, el día va a llegar sí o sí. Su señor volvió. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, llegó el día. Vino su señor, volvió. Aunque pasó mucho tiempo en que su señor no estuvo, volvió. Y volvió para inmediatamente arreglar cuentas con sus siervos. La espera fue larga, sí. Quizá el día se veía muy lejano, sí. Pero de un momento a otro, sin previo aviso, llegó su señor y de inmediato llamó a sus siervos para que rindieran cuenta de cómo invirtieron los talentos que él le dio. Versículo 20 al 23, por favor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vemos en estos versículos, hermanos, que ambos hombres vienen a su señor para darle cuenta del trabajo encomendado.
Ellos cumplieron con el trabajo, doblando la inversión. Cada uno da 2 montos, el que recibieron de su señor y el que ganaron trabajando. Aunque en los 4 versículos casi se repiten las mismas palabras, hay una que me llama la atención en particular. Mira la frase que dicen ambos en el versículo 20. Aquí tienes. Versículo 22. Aquí tienes. Para mí, la frase es interesante porque es una expresión. Es como que ellos dijeran, mira, Señor, presta atención, Señor, a lo que hicimos. Y esto muestra un poco el corazón de estos hombres, porque al decir, aquí tienes, Señor, mira lo que hicimos, Señor, es una muestra de entusiasmo de los siervos. Ellos cumplieron el trabajo con alegría, gozosos. Esto es importante. Hay un corazón alegre, gozoso y dispuesto para trabajar los talentos dados por su Señor. Además, son personas capaces de establecer una valoración correcta. Ellos sabían que el resultado de su actividad no hubiera sido posible si primeramente no hubiesen recibido del Señor lo que debían trabajar. Ambos siervos reconocen que lo que trabajaron antes lo recibieron de su Señor. Uno dice, Señor, 5 talentos me entregaste. El otro dice, Señor, 2 talentos me entregaste. Lo que tenemos fue gracias a lo que tú nos diste. Reconocieron que lo que tienen, que lo que invirtieron, primero vino de su Señor. Hay un reconocimiento sobre el señorío de su amo. Esto los impulsa a actuar con responsabilidad, pero también con alegría. Esto hace que el resultado sea evidente. Doblaron la ganancia. ¿Cómo los califica su Señor? ¿Cómo califica este amo a sus siervos? Mira el versículo 21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ya el segundo, ¿qué le dice en el versículo 23? Lo mismo. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor de estos hombres se dirigió a ambos con las mismas palabras, pero antes de decirles lo que piensa de ellos, el Señor también tiene una expresión. Bien, bien. Esto nos muestra la satisfacción de su Señor al trabajo de sus siervos. Hay alegría, hay gozo en el Señor porque sus siervos hicieron el trabajo encomendado. Y además hay frutos de este trabajo, doblaron la ganancia. Bien. Esa es la expresión de su Señor. Ellos hicieron el trabajo con alegría y su Señor recibe este trabajo con alegría. Bien. Y después de esta expresión de alegría, ahora califica a ambos como buen siervo y fiel. Este hombre reconoce cómo son sus siervos, cómo son ellos. Antes de hablar de su trabajo, él los reconoce como siervos buenos y fieles. La palabra bueno tiene aquí un sentido moral. O sea que estos siervos tienen un buen corazón, un buen juicio hacia su Señor y un buen juicio hacia el trabajo encomendado. Moralmente son personas buenas. La palabra fiel significa digno de confianza. Esta cualidad es muy estimada porque aquellos que poseen esta cualidad son personas consideradas muy valiosas. Entonces su Señor está reconociendo qué clase de siervos tiene, buenos moralmente y dignos de toda confianza. Y esto habla de cómo era el corazón de estos hombres. Buenos y dignos de confianza. Y su Señor lo reconoce. Y ahora, después de reconocer cómo son, habla del trabajo que les encomendó y de la recompensa que tendrán. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre el trabajo que les encomendé, fueron fieles, fueron diligentes,
Aunque su señor no estaba presente, ellos hicieron su trabajo fielmente. Y no es que les dio poco, hermano. Recuerden que los talentos que recibieron era bastante. Pero el texto dice, sobre poco ha sido fiel. Sobre poco. ¿Sabes por qué lo dice así? Lo dice en este sentido, que la recompensa que su Señor les dará será mayor a lo que ellos recibieron para trabajar. En ese sentido lo dice. Sí, recibieron bastante, pero es poco en comparación con lo que su Señor les quiere dar. Mira el contraste, sobre poco, sobre mucho. Sobre poco, sobre mucho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La recompensa que recibirán iba a ser mucho más grande, mucho mayor a lo que habían doblado con su trabajo. Por eso terminan los versículos 21 y 23 diciendo, entra en el gozo de tu Señor, gócense conmigo, alegrémonos juntos, porque recibirán mucho, mucho más de lo que ustedes hicieron. Amén. Mucho más. Por ser diligentes, por ser fieles, por ser buenos siervos, recibirán mucho más. Gócense y alegrémonos juntos. Entren al gozo de su Señor. Amén. Pero lamentablemente hay un tercer ejemplo. Versículos 24 y 25, hermanitos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí está. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí vemos el tercer caso, hermano. Al hombre que no trabajó, quien no cumplió con lo encomendado por su Señor en todo el tiempo en que éste no estuvo. Un hombre negligente, un hombre perezoso, pero lo más triste de estos versículos es que él no lo va a reconocer. Este hombre se va a excusar, se justifica, va a justificarse y ¿sabes qué? Va a responsabilizar a su Señor por no hacer el trabajo y además lo va a tratar fuertemente. Este hombre trata a su Señor como un hombre duro. Mira el 24. Señor, te conocía que eras hombre duro, originalmente hombre áspero, un hombre severo, un hombre rudo. Y la razón que da, yo te conozco. Te conocía que eras hombre duro. Yo te conozco. Este hombre califica así a su Señor. ¿Y saben por qué? Para formular una acusación según el conocimiento que tiene de él. La acusación es, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Saben lo que está diciendo? Te conozco. Cortas la siembra de los demás. Recoges el trigo después que otros lo esparcieron. Te apropias del trabajo ajeno. Esa es la acusación. Ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, te apropias del trabajo ajeno. No solo tienes lo tuyo, también recoges y te quedas con la siembra de otros. ¿Sabe lo que le está diciendo este siervo a su señor? No eres digno de confianza. Lo acusa de ladrón. Esa es la acusación. Quedarse con lo de los otros. ¿Cómo puede tratar este hombre a su señor tan irrespetuosamente? Al que le está hablando es su dueño. ¿Y sabes por qué es su dueño? Porque para tener un esclavo en esos tiempos había que pagar un precio, había que comprarlos, había que pagar un valor. Solo aquellos que pagaban un valor, pagaban un precio por alguien, podían tener esclavos, podían tener siervos. Y esto es lo que hizo su señor por este hombre.
Y me parece que este hombre, por la labor que desempeña, era bien tratado, a diferencia de los esclavos comunes de la época. Y si esto es así, debió tener privilegios que otros jamás tendrían, pero a este hombre no le interesa. Como tampoco le interesa ejercer su trabajo y como tampoco le interesa a su señor. Quiere justificar su pereza faltándole respeto a su señor, y la justificación al final es esta: ¿para qué iba a negociar el talento, señor, si tú te quedas con todo? Esa es la justificación. Y como te vas a quedar con todo, por esa razón, dice el versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, es como, tuve miedo de perder el talento, como te conozco y sé que te quedas incluso con lo que no es tuyo, mejor lo escondí, lo guardé para no perderlo, pero te lo devuelvo. Ahí está. Ninguna autocrítica, ningún reconocimiento de su pereza, solo excusas, solo justificaciones. Nunca dijo, Señor, fui negligente, fui perezoso, no quise servirte, no quise trabajar, nunca. Mejor culpar a su Señor. Ahí está. Si total te quedas con todo, incluso con lo que no es tuyo. Jamás reconoció lo malo de él, nunca. Es él quien tiene un corazón duro. Y está tan duro que no es capaz de darse cuenta. Mejor acusa de ser así a su Señor. Qué triste. Qué triste. Pero creo que esto va a ser más triste. La respuesta de su Señor hacia este hombre. Versículos 26 y 27. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Siervo malo, siervo malvado, perverso, alguien que carece de toda bondad. Así califica el Señor a este hombre. Y claro, ¿cómo no hacerlo si el siervo le faltó el respeto diciéndole: tú eres el duro, tú eres el áspero y además eres ladrón, te adueñas de las cosas ajenas? Este es un siervo malo, incapaz de reconocer lo que tiene en su corazón y además un siervo negligente, irresponsable, flojo, perezoso, una persona descuidada que deja todo lo que hace para después, que nunca termina lo que empieza y por lo general culpa a otros de su mal desempeño. Esto es precisamente lo que hizo este siervo. Culpó a su señor de su mal desempeño. Las personas así jamás reconocerán quiénes son, jamás dirán en mi culpa, siempre tratarán de culpar a otros, pero su señor deja en descubierto quién es este hombre. Es una persona de un corazón perverso, malo, es irresponsable, es negligente. Esa es la verdadera razón de por qué no cumplió el trabajo que le encomendó su Señor. Y la frase que sigue del pasaje: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Reina Valera traduce como que fuera una afirmación del Señor, como que si realmente el siervo malo tenía razón en el juicio que hizo sobre él. Pero el texto originalmente, el Señor hace una pregunta, no una afirmación. Y además es una pregunta retórica. Lo que dice el texto originalmente es: ¿sabías que ciego donde no sembré? ¿Sabías que recojo donde no esparcí? Es una pregunta, hermanos. ¿Sabías eso? Es como: ¿tú sabes que recojo lo que no me pertenece? ¿Tú sabes que me apropio de lo ajeno? ¿Sabes tú eso? La respuesta es no, no lo sabe. Este hombre claramente no conoce a su Señor. ¿Cómo este siervo pudo faltarle tanto el respeto a su Señor y decirle estas cosas si no lo conoce? Lo único que quería su Señor, hermanos, era bendecirlos con algo mayor, darle algo más grande.
y darle mucho a cada uno de los siervos. Solo quería saber cuán fieles iban a ser con los talentos entregados. Y como este hombre no conocía a su Señor, se perderá esa bendición, porque veía a su Señor como alguien injusto, en el que nadie podía confiar, pero eran excusas por no reconocer que era él el hombre malo y negligente. No hubo ninguna ganancia por la negligencia de este hombre. Por eso le dice a su Señor en el versículo 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No hubo ganancias, no hubo intereses. Por último, le dice su Señor, podrías haber dado mi dinero a los banqueros, ahí hubiese recibido intereses, pero ni siquiera hiciste eso. Fuiste tan irresponsable que ni siquiera llevaste el dinero hasta allá. Este versículo nos enseña algo interesante, hermano. Cuando el siervo devolvió el talento a su señor en versículo 25, es como que le dijera, te devuelvo lo que es tuyo. Ahí está, no te debo nada. Ahí está, Señor. Pero aquí en versículo 27 nos muestra que sí le debe. Este versículo nos muestra que sí le debe. Este hombre es deudor. ¿Sabes de qué? De los intereses que no ganó. Es deudor de eso. De los intereses que no ganó. Su señor esperaba frutos del trabajo que les encomendó. Los dos primeros siervos cumplieron con el trabajo. El Señor los bendijo, les dará mucho. Pero a este siervo malo, por no hacer el trabajo encomendado, quedó como deudor de su señor. Mira los contrastes. Los dos primeros siervos tienen un corazón bueno. Hay entusiasmo en hacer el trabajo encomendado. Cumplen su labor, doblan la ganancia. Su señor los llama siervos fieles, siervos buenos, dignos de confianza. Sobre mucho les pondré, gócense con su señor. Pero este siervo no cumple con lo encomendado, se excusa culpando a su señor de ser un hombre duro y que se queda con lo ajeno. Su corazón es malo, es una persona negligente y además quedó con una deuda ante su señor. Y pregunto yo esta noche, hermanos, ¿tenía la capacidad de trabajar el talento, sí o no? Por supuesto que sí. Porque el talento que recibió fue conforme a su capacidad. Pero él no quiso trabajarlo. Fue su propia decisión. Él no quiere porque menosprecia a su Señor, menosprecia a lo encomendado, pero así está mostrando cómo realmente es su corazón. Y que no es digno de llevar el talento que su Señor le entregó. Y por esa razón dice el Señor en el 28, quítenselo. Quitarle pues el talento, darlo al que tiene 10 talentos. No es capaz de tenerlo, es una persona en quien no se puede confiar, no es digno de cumplir el trabajo encomendado, porque es malo, es negligente, quítenselo. Denle su talento al que tiene 10. Aquí vemos la autoridad de su Señor al dar una sentencia de poseerlo del talento. La diligencia se recompensa porque se le da el talento al que tiene 10, pero la negligencia se castiga. Despójenlo del talento, quítenselo, porque no es digno de llevarlo. Tuvo la oportunidad de entrar en el gozo de su Señor y de recibir mucho, pero lo perdió. Hermanos, aunque tuvo la misma oportunidad que los otros dos siervos, pero ya no la tiene. Y lo peor, no hay vuelta atrás. No habrá más oportunidades. No hay más. Versículos 29 y 30. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, esta es la sentencia, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre perdió y este hombre ganó. ¿Qué perdió? Entrar en el gozo de su Señor. ¿Qué ganó? Sufrimiento eterno.
échenlo a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la historia que el Señor nos relata en este pasaje. Ahora bien, ya que entendemos la parábola, ahora haremos las aplicaciones. Porque Jesús quiere enseñarnos algo esta noche y necesitamos irnos entendiendo cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Amén. Como dije al principio, aquel Señor que se va de viaje en la parábola representa al Señor Jesucristo. Los siervos, quienes recibieron los talentos, representan a cada uno de nosotros. Los talentos que recibieron los siervos son aquellos dones, recursos, oportunidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para trabajar en la obra de nuestro Dios. El Señor Jesús emprendió un viaje al cielo, va a estar con su Padre, y mientras Él está allá, nos ha dado talentos a todos nosotros. Los talentos son aquellos dones que Dios nos ha dado para trabajarlos en la espera de la venida de nuestro Señor. A cada uno de nosotros se nos ha dado dones conforme a nuestras capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades, pero todos tenemos dones, recursos y oportunidades para invertirlos en el reino de Dios. Jesucristo nos ha dado este maravilloso trabajo porque confía en ti, confía en mí, y porque nos conoce, sabe dónde y cómo usarnos de la mejor forma. La pregunta que debemos hacernos esta noche, sinceramente, delante de Dios, es: ¿estoy cumpliendo con el trabajo encomendado por mi Señor? Pero hermano, sinceramente, hermanita, sinceramente, delante de Dios, ¿estoy trabajando los talentos que Dios me ha dado? ¿Estoy invirtiendo los dones que he recibido de parte de mi Señor? ¿Estoy invirtiendo los recursos que Dios me da? ¿Estoy usando las oportunidades que el Señor me da cada día? ¿Estoy trabajando en la tarea encomendada por mi Señor? Estas son las preguntas que debemos hacernos, ya que esta parábola muestra que no todos cumplieron con el trabajo. Piensa en lo que tienes, piensa en lo que Dios te ha dado, piensa en tus dones, piensa en tus recursos y preguntémonos esta noche: ¿estoy trabajando? ¿Estoy invirtiendo los talentos que mi Señor me dio? ¿Qué tipo de siervos somos? ¿Somos de los siervos buenos y fieles? ¿O somos de los siervos malos y negligentes? ¿Cuál de los dos somos? En todo el tiempo que llevamos de cristianos, hermanos, en todo el tiempo que llevamos de cristianos, ¿cuáles han sido las ganancias de tu trabajo? ¿Te lo has preguntado? Y cuando pregunto esto, no estoy pensando en nuestro crecimiento personal, estoy pensando en lo que el Señor nos dio para invertirlo en otros, para trabajarlo en otros. Cristo compartió sus talentos, sus tesoros personales con nosotros. Son de Él, vienen de Él. Nuestra única labor como siervos de Él es invertir estos talentos para que den frutos y podamos doblar la ganancia. Sinceramente, ¿has puesto tus dones a disposición de la iglesia? ¿Los estás trabajando? ¿Tus recursos económicos los inviertes en la iglesia del Señor? ¿Lo hacemos? ¿Las oportunidades que Dios te da las aprovechas para hablar de tu Señor a otros? ¿Estamos trabajando los talentos? Hermanos, escúcheme bien, por favor. Si no lo estamos haciendo, da gracias a Dios esta noche por esta palabra, porque todavía estamos a tiempo. Todavía. No seamos negligentes, no seamos perezosos, sino si no estamos trabajando para el reino de Dios, no busquemos excusas, no culpemos a nadie. Ninguna excusa servirá cuando vuelva el Señor.
No hay ninguna excusa para no trabajar tus dones. No hay excusas para no trabajar tus talentos, tus bienes. Cada día que vivimos es un regalo de Dios para trabajar en su reino. No veamos su venida como tardanza. Así lo vio el siervo malo y no se preocupó de trabajar. Y en el momento menos esperado regresó su Señor. Para nosotros será exactamente lo mismo. Que no nos gane la pereza. Que no nos ganen las excusas. No digamos mañana empiezo. Hoy es el momento de empezar a servir a nuestro Dios. Comencemos hoy, ahora, porque aunque haya pasado mucho tiempo, Cristo va a volver y lo primero que hará es arreglar cuentas con todos nosotros. Aún estamos a tiempo. Habrá muchos hermanos cuando se manifieste nuestro Señor que escucharán estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A todos mis hermanos que están trabajando, que se esfuerzan, que dejan sus casas, que hacen lo imposible para servir a otros y que cada día están pensando cómo servir mejor, recibirán las palabras más consoladoras cuando venga nuestro Señor. Buen siervo, fiel, digno de confianza, fuiste fiel a pesar de la adversidad, nunca pusiste excusas, trabajaste con diligencia para honrar a tu Señor. Ahora recibe mi bendición, recibe mucho, gózate conmigo, entra en el gozo de tu Señor. Ese día llegará el día del consuelo, del descanso, de la gloria de Dios. Por eso sigan trabajando con esa misma alegría, con esa misma disposición, con ese mismo gozo. Ya alístense a recibir el mayor gozo de todos. Estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Sigan adelante, mis amados hermanos. Pero también habrá otros hermanos, y lo digo tristemente, que cuando se manifieste nuestro Señor, escucharán estas palabras. Siervo malo, negligente, quítenle el talento, dalo al que tiene 10, échalo en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto escucharán muchos de la boca de Cristo. Siervo perverso, malvado, irresponsable, negligente, no hiciste nada de lo que te di. No hiciste nada con lo que te di. Pusiste excusas a pesar de todo el amor que te entregué. Me despreciaste también el talento que te di. Quítenselo. Y este es tu pago. Échenlo a las tinieblas. Ahora te toca llorar y crujir los dientes eternamente. Qué triste. Hay un pago para los buenos y para los malos. Hay un pago para los fieles y para los negligentes. Unos recibirán mucho y entrarán en el gozo de su Señor. A otros se les quitará lo que recibieron y entrarán en el sufrimiento eterno. Si Cristo llegara hoy día, ¿qué palabras usaría con nosotros? ¿Qué nos diría? ¿Siervo bueno o malo? ¿Siervo fiel o negligente? ¿Entra en el gozo conmigo o échenlo a las tinieblas? ¿Cuál sería nuestro destino? Honremos a nuestro Señor. Trabajemos con alegría. No pongamos excusas. No culpemos a nadie, porque aún estamos a tiempo. Y si por alguna razón nos preguntamos, ¿por qué debo hacerlo? La razón es muy simple. Porque Jesús es nuestro Señor. Y este Señor compartió sus bienes personales con nosotros. Y nuestro Señor, pagó el precio para comprarnos. Somos sus siervos, vivimos para Él y su voluntad debe ser la nuestra. Eso es todo. Porque Él es nuestro Señor y Él pagó el precio para comprarnos a nosotros. Animémonos, mis hermanitos. Trabajemos juntos para nuestro Dios, para nuestro Señor, para nuestro Rey. Todos hemos recibido talentos. No hay nadie que no los tenga. Todos ya han sido dados conforme a nuestras capacidades. No hay excusas.
No veamos la venida del Señor lejana. Tenemos ejemplos de que otros antes no creyeron y se perdieron. Noé predicó sobre el diluvio, la gente no lo escuchó, lo ignoraron y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. El siervo malo del capítulo 24 vio por tardanza la venida del Señor, comenzó a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con borrachos y no entendió hasta que llegó su Señor y lo castigó duramente. Las vírgenes que esperaban al esposo, solo 5 fueron prudentes, las otras 5 fueron insensatas, no se presentaron, vieron por tardanza la venida del esposo hasta que éste llegó y cerró la puerta, quedaron fuera y no pudieron entrar a la boda. Aquí está este siervo malo, menospreció a su Señor, no trabajó el talento, puso todas las excusas, pero no pudo entrar en el gozo. Fue echado a las tinieblas. Pregunto, ¿dónde quieres estar? Hoy tenemos tiempo. Mañana no sabemos. Hoy debemos comenzar a trabajar todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Con posición, con alegría, honrando el trabajo encomendado y honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que cuando Él vuelva nos diga estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y comencemos hoy a servir con lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Un abrazo y muchas gracias, mis hermanitos. Bendiciones.